Bueno, pues abramos la palabra de Dios en Amós. 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 El capítulo 7 de Amós nos presenta a este personaje un poco más claro. En el versículo 14 del capítulo 7 de Amós dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Luego en estos versículos vemos un par de verdades que son muy repetitivas a través de la Biblia. Primero, Dios siempre elige a gente trabajadora. Si usted pone atención, dice: Jehová me tomó de detrás del ganado. O sea, estaba trabajando Amós. No estaba tirando barra, no estaba buscando sus deleites, estaba poniéndole, estaba chambeando. Segunda verdad, y esto es bien importante entender, y tan importante como la primera verdad, y es que una persona común y ordinaria puede hacer cosas extraordinarias cuando es usada por Dios. O sea, una persona común y corriente como usted, como yo, podemos hacer cosas impresionantes cuando nos dejamos guiar por Dios. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios constantemente. Cómo Dios elige a gente sin educación. No siempre, pero muy seguido Dios elige a gente del populacho, de entre el ganado. ¿Cuántos grandes héroes de la Biblia fueron pastores que no necesitaban ir a la escuela para ser pastores? ¿Cuántos héroes de la vida fueron pescadores o sembradores? Gente que no venía de los palacios o de las escuelas, pero aún así estas personas impactaron el mundo, impactaron el pueblo en el que vivían. Ese fue Amós, pues. Pero Amós, ya que impactó al mundo, ya que impactó al pueblo en que vivía, a donde fue a predicar, pues fue una incomodidad, fue como una piedra en el zapato para los de la alta sociedad. Amós fue una piedra en el zapato para aquellos que estaban cómodos, para aquellos que tenían el privilegio de trabajar en el templo o en los palacios. Fíjese, el versículo 10 de este mismo capítulo 7 dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y aquí es donde Amós le dice: pues no soy profeta, ni siquiera soy hijo de profeta, pero te voy a dar una profecía. Entonces, cuando escucha las palabras de estas personas con autoridad, con poder, Amós no se achica, no se chicopala, no se intimida, no se llena de temor o de excusas para dejar de hacer el trabajo que Dios le había mandado, sino lo contrario, lo hace, y lo hace con más ganas. Versículo 16 le responde Amós a este sacerdote: ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Uy, qué bravo Amós. No se echó para atrás, no le sacó el ruido al chicharrón. O sea, Dios elige a personas correctas, adecuadas, atrevidas,
así como ahorita mencionó la hermana Josué 1, es lo que le dijo a Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Es lo que le dijo a tantos personajes en la palabra de Dios. Y aunque no vemos explícitamente, no vemos claramente que Dios le haya dicho esas palabras a Amós, vemos que Amós se está esforzando y está siendo valiente. Valiente. Ahora, en estos capítulos, son 9 capítulos del libro de Amós, tienen un mensaje, podríamos decir, un tanto repetitivo, con diferentes palabras, diferentes ejemplos, visiones, pero es un tanto repetitivo. Está una advertencia constantemente, y luego sale a la luz las malas obras de la gente, del pueblo, lo que está haciendo que está mal, y luego vemos la advertencia del castigo del pecado por lo que ya están haciendo, o la profecía, diríamos. Pero también vemos promesas, pero promesas acondicionadas. ¿Condicionadas o condicionadas? Condicionadas. O sea, son condicionales las promesas que Dios da. Y eso da vueltas aquí en el libro de Amós. Porque ¿cuál era el pecado? ¿Qué es lo que está reclamando Dios a través de su profeta Amós al pueblo de Israel? Lógicamente diríamos idolatría, porque sabemos que eso fue grande y es grande aún el día de hoy. Idolatría, por supuesto. Y ellos mezclaban a Jehová con otros dioses. ¿Cómo lo hace la gente hoy, no? Que mezcla a Dios con el dinero, con la fama, con la fortuna, con los placeres, pero se creen todavía cristianos porque tienen a Dios involucrado ahí entre todas las cosas. Así era el pueblo de Israel. Pero así como el día de hoy la gente busca otros dioses porque esos otros dioses le dan placer, así era en el tiempo de estos profetas. Buscaban otros dioses porque esos otros dioses les daban algo que no creían que conseguían nomás con Dios. Por ejemplo, el dios Baal es el dios de la agricultura. Bueno, vamos a amarrarle por si no, porque necesitamos pues que haya abundancia, que haya pastizales, que haya mucho trigo, que haya mucha cebada, que haya muchas uvas. Y entonces, bueno, vamos a intentarle con Baal también. Y luego está, por ejemplo, el dios Acera. Acera es el dios del sexo y la fertilidad. Bueno, vamos a intentarle eso, hay que intentarle, ¿no? Por algo Dios nos hizo como nos hizo, excusas siempre salen. El caso es que lo que usted ve con otros dioses es que esos otros dioses les estaban ofreciendo cosas que no veían que podían conseguir con Dios, con Jehová, el Dios verdadero. Y por eso hoy vemos muchas veces que la gente tiene los mismos deseos de avaricia, de placeres y demás. Y aunque no van y buscan a Baal o a Acera o a Astarot o a cualquier otro dios, a Moloch, a Dios mismo lo transforman. Con el mismo Dios, a Dios mismo le dicen: Dios te ha prometido esto, y Dios te promete esto, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar en abundancia. Y ya es un Dios con el nombre de Jehová, pero usted lo ve que es el mismo Baal, o es el mismo Astarot, o es el mismo Acera. Pero la gente hoy simplemente le dice: aquí está este Dios, te va a dar todo lo que tú deseas, todo lo que tú anhelas, tú nomás pídele a Dios. Y es como tratan muchos cristianos hoy la palabra de Dios, la Biblia. Nomás van a buscar promesas, no van a buscar exigencias, responsabilidades, van a buscar privilegios. El caso es de que era mucho más el reclamo que Dios está haciendo a través del profeta Amós con el pueblo. O sea, lo simplifica, va como el corazón del por qué tenían otros dioses. Y lo que Amós hace constantemente, aparte de hablar de la idolatría, Amós reclama aún con más fuerza la injusticia de Israel. La injusticia, algo que el día de hoy la gente no sabe a qué se refiere. Por ejemplo, cuando la gente lee Mateo capítulos, más buscarme primeramente 6:33, gracias, se me perdió por un segundo. Cuando la gente ve Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas lo demás será añadidura o vendrá por añadidura. La gente se queda atorada en añadidura, ¿no? Y la justicia la consideran como: fui a la iglesia, ya fue justicia. Oré,
ya fue justicia. Pero justicia es una palabra un tanto complicada en el español, porque le damos diferentes significados. Una palabra que se asemeja todavía más a lo que quiere decir justicia es rectitud, vivir una vida de rectitud, con una balanza siempre. Lo que estoy haciendo está libre de corrupción, no hay mentira, no hay engaño, no hay soborno. Toda mi vida está libre de esas tranzas. Eso es lo que Dios exige constantemente y es lo que le está reclamando Dios al pueblo de Israel a través de los labios de Amós. No, fíjese, capítulo 2, ahora sí, vámonos hasta el capítulo 2 de Amós. Porque Dios le reclama a todos los pueblos que rodean a Israel, les reclama como de una manera bien excelente, como va haciendo un círculo hasta que llega a Israel. Y en el capítulo 2, versículo 6, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Todo eso es injusticia, no sé si usted se fijó. Todo eso es tranza, es robo, es engaño, es mentira, es corrupción. Y luego dice: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Si usted sabe, estos dioses, algunos de ellos tenían profetisas en los templos, y parte para que cumplieran sus ritos, tenían que allegarse a esas profetisas, tener relaciones sexuales con esas profetisas. Y dice aquí: el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Otra vez, parece que el problema es idolatría, pero la idolatría la tenían porque estaban llenos de avaricia, porque no estaban conforme con lo que tenían, querían más, no solamente posesiones, pero aún placer. Entonces eso es lo que reclama aquí, sus malas obras. El versículo 12 del capítulo 2: mas vosotros distes de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis. O sea, aparte de que ellos practicaban la injusticia y la idolatría, que le acabamos de leer en el versículo 6 al 8, ellos corrompían la mente de otros. O sea, buscaban propagar lo malo, no se quedaban conformes con ellos hacer lo que estaba injusto, pero querían que los demás también hicieran lo que estaba mal. No les gustaba, no les parecía bien que hubiera gente más santa que ellos, más puro que ellos. Y dice aquí: diste de beber a los nazareos. Los nazareos, usted recordará, desde el tiempo del Pentateuco, son personas que hicieron voto delante de Dios de que se iban a abstener de ciertas cosas. Entre esas cosas, de una de las cosas que se iban a abstener es del vino. Y aquí se les dice: aquellos que hicieron promesa delante de Dios, tú los corrompes dándole, es como alguien que está ayunando y usted le dice: ¿seguro que no quieres un huevito con salchichita y quesito y con una salsita verde bien rica, con tortillas de harina hechas a mano? Y usted voltea a ver a aquel que está ayunando y le dice: ¿seguro que no quieres? Eso es lo que ellos están haciendo. Y luego: a los profetas les mandaste diciendo: no profeticéis. ¿Qué hicieron con Amós en el capítulo 7? Eso mismo. El sacerdote le dijo a Amós: no profetices, vete a tu tierra, allá come tu pan, allá haz lo que quieras, pero aquí no. Capítulo 3, versículo 10, les dice: no saben hacer lo recto. Ahí está otra vez, es el mismo reclamo: injusticia, 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 falta de rectitud. No, 3:10, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Ahora, cuando aquí habla de palacios,
No está hablando de, no se refiere a que todos son reyes, es que sus casas las habían engrandecido tanto con la prosperidad material que ya no eran casas comunes, ya eran unos palacios donde vivían. O sea, querían más y más, los lujos, lo nuevo, lo moderno, lo caro, lo bonito, a pesar de que lo estaban adquiriendo con robos, con engaños, con mentiras, con injusticia, sin hacer lo correcto, lo recto. Entonces ese es el reclamo, ¿no? Si se fija, es muy claro Amós en lo que está reclamando. Y es muy relevante el día de hoy, porque volteamos a ver nuestra sociedad, y nuestra sociedad es de la manera en que se supera, transeando, mintiendo, robando, engañando. Es como la gente obtiene esto y obtiene aquello. Oh, voy a hacer esta tranza, voy a hacer este movimiento, y la gente se esponja de las tranzas que ha hecho, las presume. Y entonces así muy fácil nosotros los cristianos podríamos caer en ese engaño. O se vale, todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? O sea, es como el hermano Rubén hace años dijo un dicho que parece que ya todos lo conocen: el que no tranza no avanza. Es el dicho de nuestra sociedad. Es el dicho, o sea, y no nomás entre los ricos. Nosotros somos muy buenos para reclamarle a los ricos que hacen eso. Pero oiga, yo en Chihuahua vivíamos en el barrio pobre, era el último de la ciudad, y usted no podía dejar su bicicleta afuera porque se la volaban los mismos vecinos. O sea, no es como que hay que cuidarse de los ricos, está la sociedad en sí echada a perder. Y se supone que los hijos de Dios tienen que ser diferentes. Otra vez en el capítulo 1 de Amós, Amós no comenzó a hablar en contra de Israel primero, empezó a hablar de los pueblos que lo rodeaban, las otras naciones que hacían lo mismo que hacía Israel, y le fue dando vuelta a todas las demás naciones que estaban alrededor de Israel hasta que llegó con Israel, porque Israel imitó el comportamiento, la actitud y la avaricia del resto de las naciones. Es como están muchas iglesias hoy. Mucha gente simplemente imita lo de afuera y quieren mezclar a Dios entre todo, y se sienten cristianos porque pues vienen a la iglesia. Era lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Ellos no dejaron a Jehová, tenían a Jehová y tenían a otros dioses junto con Jehová. Entonces, ¿qué rollo? ¿Cuáles son las consecuencias? Volvamos al capítulo 2. En el versículo 6 que habíamos leído, les dice Dios: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré mi castigo. La consecuencia de esto es castigo. Sí hay consecuencias. El versículo 13: pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar. Las consecuencias: como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. O sea, va a haber consecuencias para todos. No hay habilidad, no hay destreza, no hay nada que salve a nadie de las consecuencias de ser malvados, de ser injustos, de ser largos, de ser tranzas. El capítulo 3, versículo 11: por tanto Jehová el Señor ha dicho: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. 40 años después del profeta Amós aproximadamente, viene Asiria, el imperio, el reino de Asiria, y hace pedazos de Israel. Los hace añicos. Solamente 40 años después de estas advertencias de la consecuencia que iban a tener por sus malos actos, porque estaban aferrados a buscar sus placeres, sus deleites, el materialismo. Ahora, ya que esto es algo serio,
Amós usa palabras fuertes para llamarle la atención a la gente. A veces yo aquí digo cosas así como que, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Coine, pero en español sería vulgares, gracias. Sé más griego que español. Cosas vulgares, como muy groseras, y yo veo cuando la gente levanta las cejas así como, ay no, el pastor dijo eso. Pero fíjese cómo habla, o sea, muchas veces como habla Dios a través de sus profetas. No hay manera que yo imite, ni siquiera Juan el Bautista, que les dijo generación de víboras. O sea, no le llego, yo no me atrevo a tanto. O sea, dependemos de aquí de sus diezmos. Pero fíjese lo que les dice Amós en el capítulo 4 a la gente esta avariciosa, materialista, que buscaba llenar sus placeres. El versículo primero les dice a Amós. ¿Por qué? Porque muchas veces la avaricia está asociada con la glotonería, no siempre, pero muchas veces. Versículo 1 les dice: oíd esta palabra, vacas de Basán. Lo que les está diciendo ahí, vacas gordas. Escuchen, vacas gordas. Uy, qué palabras tan fuertes, ¿no? Así como que, ahí te hablan. Vacas gordas, dice, oigan esta palabra, vacas están en el monte de Samaria. Ustedes oprimen los pobres, quebrantan a los menesterosos. Otra vez injusticia, vuelve a salir lo mismo. Oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos. Que dices a vuestros señores, traed y beberemos. Ya se fija, placer ahora de alimento, de comer. Por eso le está diciendo vacas gordas. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros, vosotras, porque le está mencionando como vacas, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y eso es exactamente lo que pasa con el reino de Asiria, cuando vienen y les ponen aretes, y a través de los aretes, ya sea en la oreja o en la nariz, les pasan una soga y los unen de uno a otro, a otro, a otro, a otro, y se los llevan lejos como si fueran animales. Así es como fue destruido Israel. Los que sobrevivieron se los llevaron como esclavos, enganchados y amarrados uno a otro con un lazo con cadenas. Y es lo que les advirtió Amós. Por eso les habló fuerte: vacas, agarren la onda. Ahora, entre toda esta predicación, Amós les dice: oiga, es que no hay razón, no cabe razonamiento para que ustedes se comporten como se comportan, con la avaricia que tienen, con el materialismo que tienen, con la idolatría que tienen. No hay razón, porque fíjense el capítulo 2 otra vez. Dios ha sido bueno con ustedes, les dice. En el versículo 9: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encima, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijo de Israel? Hijos de Israel. O sea, hice cosas buenas para que vinieran a mí, les he llamado, los he atendido, he tenido nazareos, he tenido gente dedicada, devota, he tenido profetas en medio de ustedes. O sea, ¿por qué se están alejando a la avaricia, al materialismo, a la injusticia, a la inmoralidad, a la idolatría? ¿Por qué? Y luego les dice: y les he mandado advertencias. Así como les mandé bendiciones, prosperidad, abundancia, también les he jalado las orejas, también les he dado jalones de patillas. O sea, no nomás los he tratado como a niños consentidos y chiples, también les he dado corrección. Capítulo 4, versículo 6: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvistes a mí, dice Jehová.
También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, pero no volvisteis a mí. El versículo 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró todo lo que tenías, mas no volvisteis a mí. Versículo 10, envié entre vosotros mortandad como hubo en Egipto, sus hijos murieron, mas no volvisteis a mí. Versículo 11, os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, mas no volvisteis a mí. O sea, dice Dios, te he estado hablando por las buenas y por las malas, y no quieres entender de ni una o de otra manera. Y toda la gente se atreve a decir, ay, qué injusto, qué injusta es la vida, qué malo es Dios. Pero no se arrepienten, no dejan avaricias, idolatrías y todo lo demás que rechaza a Dios. ¿Y qué pasa? Pues Amós continúa predicando y en el capítulo 9 les dice, no hay escape, no crean que se van a escapar de esta. Se van a engañar ustedes solos y creen que de Dios se pueden escapar. El versículo 2 les dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. O sea, aunque hagan un hoyo para esconderse entre los túneles, entre las cuevas, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Aunque se vayan a la nube, a la luna, a Marte y crean, oye, aquí no me alcanza Dios, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré la serpiente y los morderé. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. O sea, no hay escapatoria de Dios. ¿Creen que se pueden escapar? No es posible. Ahora fíjese, subir hasta el cielo, esto fue antes de que inventaran los cohetes, antes de que el hombre pudiera llegar. O sea, estamos hablando de miles de años. Y aún así Dios dice, aún ahí. El salmista dijo, ¿de dónde huiré de tu presencia? Exactamente, no puedes huir de la presencia de Dios. Pero hay esperanza. La razón por la cual se escribe el libro, la razón por la cual habla Dios, es porque aún hay esperanza. Y es por eso que Dios envió a Amós, porque todavía hay chance de arrepentirse. En el capítulo 5, versículo 4, nos damos cuenta que esta esperanza o estas promesas están otra vez, son condiciones. No es para, ay, soy hijo de Dios, Dios me ama. Y la condición es que hay que arrepentirse. Versículo 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como Jehová a la casa de José y la consuma. Versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. O sea, no engañas a Dios. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. Está hablando de justicia otra vez. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. O sea, es arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, deja de hacer lo malo que estaba haciendo y comienza a hacer cosas buenas. Por eso dice, busquen lo bueno y no lo malo. Versículo 15, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Es como, es asombroso, brothers. O sea, la verdad es asombroso. Cómo Dios nos habla tanto de justicia, de rectitud en la Biblia, y cómo hay tanto predicador que no lo ve.
tanto predicador, tanto cristiano, que tienen una vida de injusticia, de corrupción, de engaño, de mentira, de avaricia. Cuando Dios habla una y otra vez y te dice, aborrece el mal, ama el bien, establece juicio, justicia. Versículo 24 del mismo capítulo 5. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Ya se dio cuenta por qué tenemos el título de hoy, Río de Justicia? Por este versículo, capítulo 5, versículo 24. Es lo que Dios nos está pidiendo, que corra el juicio como las aguas, la justicia como un río. Que corra, que tu vida demuestre juicio y justicia, rectitud, no lo opuesto. Ese es pues el llamado del libro de Amós. Deja de mentir, deja de engañar, deja de transear, deja de ser materialista, deja de ser avaricioso, deja de buscar placer, deja de buscar abundancia material. Busca justicia. Es el mismo llamado que Jesucristo nos dio en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que está haciendo aquí. Ahora, brothers, Amós, el libro de Amós, tiene mucho más enseñanza que eso, lógicamente. Sí tiene teología, sí nos da mucho conocimiento, que nos ayudan para lo mismo, para saber, pues para fortalecer nuestra fe y nuestra obediencia delante de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3 nos dice que el hecho de que sabes o el hecho de que conoces a Dios te hace responsable, te quita la inocencia. Ya no, el hecho de que ya no eres ignorante significa que ya no eres inocente. El versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, no es como que la gente no sabía, es malo mentir, es malo tener otros dioses, es malo la avaricia, es malo la idolatría. No, Dios dice, a ustedes los conocí de todos y por tal los voy a castigar. Y luego aquí en el mismo capítulo, en el capítulo 3, les dice, ¿cómo andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran? ¿Cómo puedo yo andar con ustedes conmigo, si no estamos de acuerdo? Ese es el contexto. ¿Cómo ustedes van a decir que son hijos míos cuando viven como si no fueran mis hijos? Esa es una idea muy importante, porque el día de hoy tenemos a mucha gente que dice, ay, que Dios me ama, que Dios me sigue y que esfuérzate y sé valiente, pero tienes una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a estar con Dios? Es ilógico, es antinatural. Entonces por eso Dios dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden? No. ¿Qué comunión? Ya en el Nuevo Testamento dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O sea, necesitas portarte bien. Pero también entre este conocimiento grande, aquí mismo en el capítulo 5, capítulo 3, el versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y luego dice, habrá, aquí es donde le escala muchas personas que no entienden la soberanía de Dios. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Amós? Le dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Se acuerdan? Anteriormente leímos que Dios les mandó enfermedades, les mandó langostas, les mandó guerras, les mandó todo, les mandó sequía. ¿Quién lo mandó? ¿Quién mandó las enfermedades? ¿Quién mandó la sequía? ¿Quién mandó las quemazones? ¿Quién mandó los ejércitos? Dios. Todo lo que ocurre es porque Dios lo ha permitido.
El cristiano, buscando calmar sus emociones, dice: no, es que no es culpa de Dios, es que no es que Dios quiera, es que no es que Dios lo permita, no es que... Es teología bíblica. ¿Habrá algún mal que Dios, el cual Dios no haya hecho? No, Dios usa todas esas circunstancias para llamarte la atención. Dios usa todo lo que está pasando porque te quiere dar una lección. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues se llenaron de religiosidad. Y en el capítulo 5 nos dice: la religiosidad no te arregla nada, no te ayuda para nada. Versículo 21, fíjese, del capítulo 5: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El día de hoy la gente anda como le da la gana, y aún así va a la iglesia y canta y brinca y hasta se caen para atrás. Y Dios dice: ese show que estás haciendo no sale del techo, no lo estoy recibiendo. El hecho de que vayas a la iglesia pero continúes con una vida de injusticia no significa que ya se arreglaron tus problemas conmigo. La religiosidad no ayuda nada. Si eres injusto, avaricioso y todo lo demás, por más que ores, por más que vayas a la iglesia, no se va a arreglar nada. Necesita haber arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Arrepentimiento. Y ya en el versículo 24 al 5 es donde dice: el río de justicia, pero corra, o sea, en lugar de ir a la iglesia y hacer un show, antes de hacer eso dice: corra el juicio como aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Bueno, brothers, ahora sí voy a aterrizar porque ya se nos acabó el tiempo desde hace rato. ¿Cómo es que las personas en el tiempo de Amós no podían ver que Dios les estaba advirtiendo o amenazando, incluso llamando la atención? ¿Por qué todas estas personas corruptas, llenas de avaricia, con injusticia, no podían ver que Dios les estaba hablando? Por una razón, y esa razón es que volteaban a ver sus casas, sus palacios, todo el beneficio material que tenían, cómo les estaba yendo bien en la vida, y decían: ¿me está bendiciendo Dios? ¿Me está bendiciendo Dios? Mira todo lo que tengo. Muy similar al día de hoy. La gente voltea a ver cosas y dice: Dios me está bendiciendo, yo estoy bien, no estoy haciendo nada mal. Mira los terrenos que tengo, mira los carros que tengo. Pero Dios les dice, ya que todo eso había sido obtenido por avaricia y injusticia, Dios les dice en el capítulo 6, fíjese, qué importante es esto para hoy, porque la enseñanza es: la prosperidad no es señal de espiritualidad. Capítulo 6, versículo 4: duermen en casas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. O sea, ellos dicen: mira qué chidote, la música, la comida, la bebida, la cama, todo lo que tenemos. Pero versículo 8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob. Israel es Jacob, si usted sabe. Abomino la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios. ¿Eran bendición de Dios?
No eran producto de sus tranzas. Aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Tristemente hoy vivimos con las mismas mentiras. Vemos que tenemos carros, tenemos teléfonos, tenemos casas, tenemos comida, tenemos bebida, traemos ropa, nos gustan zapatitos buenos. Y decimos, Dios me está bendiciendo. ¿Será? ¿O será que has quebrado los principios de vida que Dios ha puesto? Los principios de cómo obtener dinero y qué hacer con tu dinero. ¿Será que la gente está violando los principios sobre las finanzas y la administración de tales y por eso está prosperando injustamente? Y dicen, Dios me está bendiciendo, cuando no son fieles con Dios y cuando son injustos con la gente. Entonces usted se da cuenta, aunque Amós escribió hace siglos, miles de años atrás, sigue siendo un libro muy práctico para el día de hoy. Se acopla, es relevante a nuestros días, porque estamos viendo lo mismito en nuestras épocas. La gente es muy materialista, muy avariciosa y muy injusta. Pero como leímos anterior, aún hay chance, hay oportunidad. Hay que predicar la palabra. Tal vez usted es uno de los Amós de nuestros tiempos, de los profetas que están para predicar. O tal vez usted es uno de los que les ha llegado el mensaje y se tiene que arrepentir. Como sea, la palabra de Dios no pasa de moda. Sigue siendo aplicable para nuestros tiempos.